amigos, correligionarios, correligionarias, la verdad es que debo expresar por mi estado de ánimo y por conocer a quienes estamos en la lista de diputados nacionales, la alegría que sentimos al ver quienes conocemos todo el territorio de nuestra provincia en las caras, desde Tacopozo en Meronelli a cualquier otro punto distante de nuestra provincia, la presencia y el compromiso de un radicalismo que, a pesar de la adversidad, demuestra todos los días que está vivo y dispuesto a pelear por las encomiendas que nos da el pueblo del Chaco. Muchas gracias por aceptar el desafío de esta reunión, a donde nos hemos convocado para llamarnos a la responsabilidad. Cipollini y otros intendentes nos ofrecieron hacer actos, pero desde el comité de campaña pensamos que era más importante convocarnos a reflexionar entre los dirigentes para ocupar nuestra energía en estos pocos días para salir a conversar a propósito de las necesidades que tiene nuestro pueblo, tiene la República Argentina y la respuesta que vamos a llevar en esta campaña. Muchas gracias por esa actitud que tiene el militante del radicalismo y que tienen las otras fuerzas que componen la UDESO. Muchísimas gracias a los otros partidos que nos acompañan esta tarde aquí para ratificar el convencimiento que desde la Unión Cívica Radical del Chaco pensamos, convocamos y accionamos de acuerdo a pensar que somos una parte, que no somos todo, el todo, y que no tenemos ni la verdad ni la posibilidad de resolver los grandes problemas que existen nosotros solos. Los que somos candidatos quisiéramos expresar todo lo que vamos a hacer en el Congreso de la Nación, pero diré algunas cosas mínimas que son las que hemos elegido para conversar con los chaqueños y para hacer nuestra campaña en una síntesis. Desde el dolor de una provincia como la nuestra, desde el dolor de una provincia del NEA, es propicio no solamente promocionar y hablar de los candidatos, es más importante hablar de lo que podamos hacer, de lo que vinimos haciendo y de lo que queremos, del Parlamento y de nuestra nación. Es importantísimo poder contar en una tarde como la de hoy con la noción y la idea de que somos parte de un colectivo que se llama Unión Cívica Radical, y esa noción y esa idea nos lleva a saber que en el Parlamento Nacional nos vamos a encontrar con muchos diputados nacionales con quienes deberemos conversar a propósito de lo que necesita nuestra región y nuestra provincia. Iremos al Parlamento, estimados amigos, a hablar en serio de la reparación histórica que necesita nuestra región y nuestra provincia. Hemos escuchado en los últimos 4 años que venían fondos, que venían funcionarios y había muchos spots publicitarios que nos hablaban de la reparación histórica. Y cada uno de los que estamos aquí, más el sufrimiento cotidiano de los chaqueños, saben que aquí no ha llegado la reparación histórica. Llegó a algunos puntos de nuestra provincia y a algunos sectores de nuestra provincia la migaja, la voluntad de algún funcionario o la posibilidad de que algún programa que hacía caja en el gobierno nacional no llegó, estimados amigos.
la voluntad que tenemos que buscar los chaqueños en Buenos Aires de firmar en serio y establecer a través de leyes la posibilidad de reparar históricamente a nuestra provincia. No habrá reparación histórica mientras no tengamos impuestos diferenciales para generar empleo. No habrá reparación histórica si nuestros industriales, si nuestros comerciantes, si nuestros trabajadores no están en un pie de igualdad a los que viven en otras regiones de la República con ventajas comparativas. Esta no es una tarea sencilla, pero es un mandato que nos da la sociedad y el dolor. Nosotros vivimos en una de las provincias que a veces parece que en un absurdo los funcionarios del gobierno provincial dicen: en la provincia que el gobierno nacional más planes sociales da. Nosotros decimos que eso es importante, que es necesario y en circunstancias imprescindibles, pero nosotros queremos ser la voz de la dignidad que viene desde el fondo, desde los principios fundantes de nuestra provincia, que nos habla de dignidad y de trabajo, y hasta que no logremos la reparación histórica, seremos lacayos de los gobiernos nacionales, seremos lacayos de la voluntad de algún funcionario o de algún presidente. Se puede, estimados amigos. Ustedes se van a reír porque yo soy reiterativo, con una maravillosa experiencia que humildemente la encabecé en algún momento. Yo, como todos ustedes, en el invierno me levantaba y prendía la televisión, y como sucede a esta hora, vemos como en las calles de Buenos Aires la noticia dice: está cortada tal calle, los padres, los alumnos, los profesores están en protesta. Y en el invierno generalmente la protesta es porque sus hijos no tienen calefacción, porque algún problemita de los ductos y de las redes hacen de que ellos no conserven eso que hace a su calidad de vida. Y un día me levanté como cualquier otro día de invierno y miré esta realidad, y ese día dije: la puta, ¿qué nos pasa? Pagamos el 830% más caro el precio del gas y no decimos nada. ¿Recuerdan ustedes? En ese momento, fundamentalmente en las ciudades más importantes, pagábamos 37 pesos los 10 kilos de gas. Y en el impenetrable, en el rincón más sufriente de nuestra provincia, hasta 120 pesos una carga de 10 kilos. Y vinimos aquí a Presidencia Roque Saspeña, hicimos una convocatoria a todos los intendentes y a todos los diputados y firmamos un acta que básicamente planteaba dos cosas: nuestra condición de ciudadanos de una misma categoría que aquellos que viven en otros lugares de nuestro país y que viven mejor que nosotros. Y la otra cuestión decía que había un gobierno nacional que tenía que reparar esa situación. Y emprendimos una marcha. Algunos decían que estábamos locos, muchos me decían a mí: estás loco vos, ¿qué vas a creer que van a bajar el precio del gas? Y empezamos a transitar, fuimos a la Secretaría de Energía, fuimos al Parlamento Nacional, fuimos al Ministerio de Economía y tuvimos al lado siempre la Defensoría del Pueblo, donde llevamos nuestra causa. Y los locos en nombre de esa igualdad de oportunidades, los locos en nombre de vivir del mismo modo en la República Argentina, como todos un día escuchamos la noticia que llegaban subsidios para el Chaco, para Corrientes, para Formosa, para Misiones y para todos los pueblos de la República, que no tenemos gas natural. Y esa causa la emprendimos aquí
y la circunstancia histórica me puso a mí a la cabeza. Yo lo que quiero decirles, estimados amigos, es que cuando hay decisión, cuando se trabaja, cuando uno está convencido, aunque le digan loco, las cosas se pueden hacer, y esto es lo que queremos hacer. Enfrentamos otras causas, pero quiero hablar de una que tiene que ver con lo que queremos que transmitan a cada uno de los rincones de nuestra provincia. La negra Reynoso, como le decimos cariñosamente, la profesora Mirta Reynoso, también un día, como ese de la mañana en que yo vi la propaganda del gas, empezó a soñar en Pinedo la posibilidad de que sus alumnos, con quien ella conversa, tuvieran la misma oportunidad que tienen sus hijos hoy, que no estudian en Pinedo, que estudian en Corrientes porque ella puede. Y emprendieron con este hombre canoso que está aquí abajo, Chila Rechini, la marcha por la posibilidad de que aquellos que viven lejos de la puerta de la universidad tengan acceso. Allá lo veo a Hugo Domínguez, que fue otro de los socios de este emprendimiento. Y empezaron a conversar y fundamentalmente empezaron a compartir el sentimiento de aquellos padres que ven que sus hijos tienen posibilidades y que si la universidad está al lado pueden avanzar y pueden prosperar. Y empezaron una marcha hasta que se puso en marcha en Pinedo el Centro Regional Pinedo, que hoy matricula a 1.800 chaqueños, que si no hubiese estado eso, no tendrían la misma oportunidad tal vez que tiene mi hijo, que solamente tiene que pagar un pasaje siendo estudiante de Derecho para ir hasta Corrientes. Las cosas, estimados amigos, cuando uno tiene compromiso, cuando uno tiene convicción, se pueden dar, porque les cuento además otra noticia de ese Centro Regional de la UNE. El año pasado, para satisfacción y para demostrar que no están dadas las condiciones que se combinan entre la capacidad y la oportunidad, el Centro Regional Pinedo dio uno de los mejores promedios de los alumnos que se recibieron en la Universidad Nacional del Nordeste de Abogados. Esto quiere decir que cuando uno tiene convicciones tiene que dar oportunidades y las cosas se demuestran. Vamos a trabajar no por inteligencia nuestra, sino por el pensamiento, la discusión y la propuesta que han hecho hace bastante tiempo los gremios empresariales de nuestra provincia. Ustedes habrán leído varias veces que la Federación Económica, la Unión Industrial y las cámaras de comercio vienen pidiendo el cumplimiento del decreto 814. No voy a complicar mucho la cosa. Ese decreto habla de una cuestión muy sencilla: la posibilidad de que los impuestos sean diferenciales para producir, que el costo laboral sea diferencial y positivo en nuestra región. Esa es una militancia que empezaron otros chaqueños y que nosotros vimos que está bien, y vamos a continuar en el Parlamento Nacional trabajando por eso. Y cuando estemos en el Parlamento Nacional también, cada vez que se discuta el presupuesto y se hable de obras públicas, a pesar del avance de la obra del acueducto en nuestra provincia, levantaremos la voz para decirle al gobierno nacional: señores, nos tuvimos que pagar los chaqueños la obra del acueducto porque no hubo un gobierno sensible que comprendiera que en lugar de llevar 2 ductos de gas hacia el sur, tenía que fabricar un acueducto aquí en el norte. Esa será también nuestra voz. Tengo que terminar, sé que vinieron a escucharnos a Ángel y a Ricardo ustedes, pero quiero compartir una cuestión muy profunda desde el sentir radical.
Yo con muchos de ustedes en estos días me encuentro y algunos me dicen: Hugo, está difícil la cosa. Y la verdad que a muchos de ellos tenemos que darle la razón, a otros no. Yo cuando los correligionarios me dicen esto, me sitúo en los desafíos de la Unión Cívica Radical. El radicalismo nació para campear dificultades. Me imaginaba, y imagínense ustedes, la disyuntiva y la posibilidad de que los jóvenes revolucionarios en los inicios de nuestro partido hubiesen visto dos caminos. El más fácil, tratar de estar del lado del régimen, y eso no hubiese sido sencillo. Ellos optaron por el camino de la dificultad y produjeron en la República y para toda Latinoamérica el inicio de un proceso que daba libertad e igualdad de oportunidades. Del mismo modo, pensemos en Leandro N. Alem y la bifurcación y la alternativa del camino fácil por un lado y el camino de la dificultad por el otro. Si hubiese optado por el fácil, seguramente Leandro N. Alem hubiese negociado en aquellas circunstancias algunas hectáreas de tierra cuando se repartía el país y hubiese entregado la posibilidad de que los sectores populares en la República tuvieran acceso a algunas cosas. Leandro N. Alem optó por el camino difícil y en la República Argentina empezó a discutirse a propósito de la educación pública, a propósito del federalismo, a propósito del acceso de las clases populares, y ese camino difícil puso a los sectores que nosotros queremos representar, por lo menos en el carreteo hacia alguna oportunidad. Imaginémonos a Hipólito Yrigoyen frente a la disyuntiva de ir por el camino difícil o el camino fácil. Si Hipólito Yrigoyen hubiese tomado el camino fácil en la historia de la República, seguramente todavía estaríamos hablando a propósito del concepto de soberanía nacional, y decidió tomar el camino difícil, estuvo junto a Mosconi e imprimieron en la República el concepto de soberanía. Imagínense ustedes en ese mismo momento de la historia a Hipólito Yrigoyen viendo el camino fácil y el camino difícil. En ese momento justo de la historia es cuando los sectores populares empiezan a discutir a propósito de que sus hijos pueden acceder a la educación, a propósito de que los pobres se podían curar, a propósito, en síntesis, de que los sectores populares tenían posibilidades, y tomó un camino difícil. Y nosotros, estimados amigos, estamos en la República gozando de aquella decisión de Hipólito Yrigoyen. Imaginémonos, estimados amigos, a Arturo Illia decidiendo a propósito de ir por el camino fácil o el camino difícil. Imagínense en estos tiempos o en el tiempo del menemismo, Arturo Illia discutiendo con los petroleros o con los dueños de las industrias de los fármacos. Hubiese tomado el camino fácil y hubiese estado rico, pero tomó el camino difícil, y todos los radicales de la República podemos decir con satisfacción que tuvimos un hombre que optó por la honestidad y el camino difícil, que nos dio el acceso a la salud y nos recuperó el concepto de soberanía. Imaginémonos, estimados amigos, a Raúl Ricardo Alfonsín el camino fácil o el camino difícil. Si encontraba que se lo pusieron muchas veces al camino difícil, no hubiese muchos dirigentes de la República enarbolar hoy la bandera de los derechos humanos, porque él tomó el camino difícil y enfrentó la situación para que definitivamente en nuestro país se impongan los derechos humanos como una
disyuntiva del camino fácil o el camino difícil. Lo vi a Don Olser por ahí. Y en esto había dos caminos cuando los sectores productivos en nuestra provincia necesitaban, y el país entero. Acuérdense que gobernaba Menem y hasta las inclemencias del tiempo hacían los caminos difíciles. Imagínense que Rosas hubiese tomado el camino fácil, le hubiese dicho a los productores: miren, no tenemos nada, nadie nos hace caso. Él tomó y nos acompañamos a tomar el camino difícil. De esa cuestión, imagínense finalmente, estimados amigos, si Ricardo Alfonsín tuviera en esta mismísima hora que definir la disyuntiva personal de ir por el camino fácil o el camino difícil. Hace rato se hubiese quedado si optaba por el camino fácil en Buenos Aires, diciendo una cosa cada una, no podemos más, y aquí está, intentando transitar el camino difícil, de algo que queremos transitar todos el homenaje a quienes nos demostraron en nuestro territorio que se puede tomar el camino difícil. Ahí está Gerardo y Alicia. Aquí hay otros intendentes. Y a ellos también, desde el gobierno de la provincia del Chaco y desde el gobierno nacional, todos los días demostraban el camino más fácil y hasta le ponían alfombra. Ellos optaron por ir por el camino más difícil y estamos aquí esta tarde, todos nosotros, viendo cómo llegamos al 23, cumpliendo del mejor modo nuestra responsabilidad cívica, nuestra responsabilidad radical, nuestra responsabilidad chaqueña, para ver si logramos ser, a diferencia de Mongeló y de Gladys Soto, los verdaderos representantes del pueblo de la provincia del Chaco. Ese es nuestro objetivo. Nosotros, los candidatos, estamos trabajando y vamos a trabajar más, pero necesitamos del esfuerzo y del trabajo de cada uno de ustedes. No olviden, y con esto sí termino, a los jóvenes de la Juventud Radical y de la Franja Morada, imagínense, porque cuando digo esto estoy pensando también en mis hijos. Imagínense la disyuntiva de los reformistas del 18. Imagínense a Deodoro Roca. En el año 18 había un puñado en el país que podía acceder a la educación.